Un millonario se hace pasar por enfermo, pero la reacción de su familia lo destruye por dentro. La primera carcajada lo atravesó como un cuchillo. Eduardo Salgado, empresario de Polanco, oyó a sus propios hijos brindar en la terraza por la nueva etapa de la familia, mientras él fingía dormir en el cuarto contiguo con un catéter falso y un diagnóstico inventado. El hielo chocó contra el cristal y del otro lado de la puerta alguien dijo sin vergüenza: «Cuando papá ya no esté, por fin venderemos la casa. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias». El plan había sido suyo: fingir una enfermedad grave para observar de qué estaba hecha su familia. Quería saber si el cariño que lo rodeaba era real o si solo era la sombra de su dinero. El médico de confianza, Pedro, aceptó prestarse a la farsa con controles simulados y un discurso técnico. Eduardo imaginó lágrimas, abrazos, silencios dignos. No imaginó escuchar a Mariana, su hija mayor, reírse y decir que lo ideal sería internarlo en algo decente pero lejos. En la cocina, la nuera Paola calculaba en voz alta: la oficina de la Juárez, el terreno en Puebla, las cuentas. El hijo menor, Daniel, no se atrevía a mirar a nadie. Y como si nada, la esposa de Eduardo, Elena, cortaba fruta con movimientos exactos. «¿Qué piensas tú?», preguntó Mariana. Elena no alzó la vista. «Pienso que la vida sigue». Eduardo cerró los ojos y se agarró a la baranda de la cama. Una punzada le subió desde el estómago hasta la garganta. No era el dolor que fingía, era otro, más hondo, más viejo. A media mañana llegó la enfermera de guardia, Alma, recomendada por el doctor Pedro. Traía una mochila, un suéter claro y una voz que olía a té. «Buenos días, don Eduardo», le dijo con cuidado. Él asintió sin moverse. En la casa el mármol relucía, pero el aire estaba frío. Los cuadros caros, los floreros de cristal, el silencio educado, todo parecía un museo. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Mariana entró con un perfume agresivo que anunciaba su presencia. ¿Quién la autorizó? Alma no se inmutó. El doctor me pidió cubrir el turno. Necesito revisar signos. Mariana la midió con desprecio. No te encariñes, muchacha. Aquí las cosas cambian rápido. Eduardo quiso hablar, pero se mordió la lengua. Había prometido observar. Alma se inclinó sobre él, tomó su mano con naturalidad, marcó el pulso, acomodó la almohada. ¿Está cómodo? Él asintió despacio. La piel de esa pregunta dolió más que cualquier aguja. Por la tarde llegó el licenciado Robledo, abogado de la familia. Traía una carpeta gruesa y la prisa de siempre. «Si el señor no mejora», dijo en voz baja en el pasillo, «convendría adelantar decisiones». Elena no preguntó cuáles. Eduardo, escuchando desde la puerta entreabierta, sintió que el pecho se le encogía. No era que ellos quisieran matarlo, era peor. Podían vivir sin él sin despeinarse. Alma volvió con una taza de caldo. «Probé un poco. Sabe a casa», sonrió. Él bebió 2 sorbos y por primera vez en días el cuerpo se le aflojó. Afuera la familia debatía sobre un viaje a Los Cabos antes de que todo se complique. Daniel habló por fin. «¿No es muy pronto?». Mariana chasqueó la lengua. «Muy tarde, más bien. Toda la vida hemos esperado a que él decida por nosotros». Eduardo cerró los ojos y vio a Daniel de niño, con los tenis rotos, esperando a que su papá llegara de una junta que siempre se alargaba. La tarde cayó sobre Reforma con luces largas. Alma abrió un poco la ventana. «¿Quiere aire?». A Eduardo le ardieron los ojos sin lágrimas. «¿Por qué aceptó este trabajo?», preguntó con voz mínima. Ella tardó en responder.
porque cuidé a mi padre hasta el final, y la gente con dinero cree que el cuidado se compra. Yo sé que el cuidado se aprende. Eduardo tragó. ¿Sabe guardar secretos? Alma lo miró con una mezcla de paciencia y alerta. Si el secreto no hace daño, sí. Él bajó la voz. No estoy enfermo. Es una prueba. Estoy viendo quién me ama y quién me soporta. La palabra se le quebró. Alma no se apartó. Se sentó despacio a la orilla de la cama. Entonces es peor, dijo sin dureza, porque ahora verá lo que no quería ver, y nadie podrá desmentirlo luego. Eduardo dejó caer la cabeza en la almohada. ¿Hice mal? Ella respiró hondo. Hizo humano. Todos queremos saber si nos aman sin condiciones. Pero así, el golpe es limpio. Duele más. A la hora de la cena, Elena entró por fin. ¿Cómo te sientes?, dijo sin acercarse demasiado. Eduardo sostuvo su mirada. Cansado. ¿Te quedas? Ella miró el reloj. Tengo una cena con el patronato. Vendrá Mariana a verte. Alma bajó la vista. Cuando Elena salió, Eduardo cerró los puños debajo de la sábana. El hombre que había comprado edificios, que había despedido sin temblar a gerentes enteros, no sabía qué hacer con una mujer que lo amaba como un hábito. En la madrugada, Eduardo llamó a Pedro. Vente, necesito verte. El médico llegó con el cabello desordenado y el cansancio de los guardias nocturnos. ¿Qué pasó? Eduardo no dio rodeos. Los escuché. No me lloran, me inventarian. Pedro se apoyó en la pared. ¿Qué esperabas? Has sido el centro de todo mucho tiempo. Cuando el centro se mueve, los demás buscan piso. Eduardo lo miró con furia y miedo. ¿Y si borro mi nombre de su piso? Pedro arqueó las cejas. ¿Quieres cambiar el testamento? Eduardo asintió, la voz áspera. Quiero cambiarlo todo. Alma, desde el marco de la puerta, no fingió no oír. Entró con paso suave. Don Eduardo, si va a ponerse a prueba, hágalo completo. No les avise. Hable con su abogado cuando no estén, y cuando termine, decida si quiere seguir fingiendo. Eduardo la miró como si de pronto hubiera luz en la habitación. ¿Usted me ayudaría? Alma sostuvo la mirada. Le sostengo el vaso. Las decisiones son suyas. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba, Eduardo marcó un número que tenía años sin usar. Licenciado Robledo, dijo en voz baja, quiero una reunión sin mi familia, hoy. Y otra cosa, cuando llegue, hable de fútbol, de lo que quiera. Aquí sobran oídos. Colgó con las manos temblorosas, no por la farsa, sino por la verdad que había descubierto. Su casa estaba llena y, sin embargo, sonaba hueca. En el pasillo, una maleta esperaba desde la noche anterior. Elena había puesto dentro un vestido ligero, crema para manos, un libro a medio leer. Iba a Los Cabos con Mariana. Regresamos el lunes. Dejó escrito en un papel junto a la cama. Eduardo leyó esas 4 palabras como quien encuentra una tumba con su nombre. Guardó el papel en el cajón, llamó a Alma y le pidió que abriera del todo la ventana. Quiso que entrara el ruido de la calle, el de los camiones, el de los vendedores de tamales. Quiso recordar que la vida ocurría allá afuera, donde nadie aplaudía por obligación. Cuando Robledo apareció con su maletín y su sonrisa profesional, Eduardo no lo dejó sentarse. Vamos a repartir la verdad, licenciado, dijo sin temblar. Y esta vez que nadie brinde sin saber lo que cuesta. El abogado Robledo cerró la puerta del estudio con cuidado. Afuera, Alma fingía revisar el botiquín, pero sabía que lo que ocurría dentro no era un simple trámite. Eduardo, sentado en su sillón de cuero, dejó a un lado el bastón que usaba como parte del teatro de enfermo y se inclinó hacia adelante. Licenciado, redacte un testamento nuevo. Quiero que cada uno reciba lo que merece, no lo que espera. Robledo arqueó una ceja. ¿Está seguro, don Eduardo? Una decisión así traerá guerra en la familia. Eduardo lo interrumpió. La guerra ya está aquí, licenciado, solo que yo era el único que no lo veía.
Mientras en el salón Mariana preparaba maletas para acompañar a Elena a Los Cabos, Daniel se encerraba en su cuarto con la música alta. Paola, la nuera, hablaba por teléfono a escondidas, pidiendo información sobre las propiedades de Puebla. Ninguno se imaginaba que, en ese instante, Eduardo borraba de un plumazo sus planes. El testamento que Robledo redactó aquella mañana era distinto a todo lo anterior. Un fondo para becar estudiantes sin recursos, la casa de Polanco convertida en centro cultural y solo un porcentaje moderado para cada hijo. Eduardo pidió además un detalle que sorprendió al abogado. Quiero que Alma reciba una pensión vitalicia, no por compasión, sino porque en una semana me ha cuidado más que mi familia en toda una vida. Cuando Robledo se fue, Alma entró con una bandeja de té. ¿Ya hizo lo que quería? Eduardo asintió con el rostro sombrío. Sí, pero todavía no saben que el enfermo piensa más claro que nunca. Esa noche, el silencio en la casa fue extraño. Elena dejó una nota apresurada. Nos vemos el lunes. No te preocupes, te dejamos en buenas manos. Eduardo leyó esas palabras una y otra vez, hasta que ya no supo si eran un aviso o una despedida. En la madrugada, Daniel tocó la puerta de su cuarto. El muchacho, con los ojos rojos, entró en silencio. Papá, si de verdad estás mal, dime, no me importa lo que digan los demás. Eduardo lo miró fijo, sin poder responder. Quiso decirle la verdad, pero se mordió la lengua. Daniel bajó la cabeza y murmuró: siempre pensé que para ti solo existía el dinero y las empresas. Yo solo quería ser músico, pero nunca me escuchaste. Cuando salió, Eduardo se quedó solo con sus fantasmas. El hijo que había callado por años era el único que parecía guardar todavía un rescoldo de cariño. ¿Y si todo era culpa suya? ¿Y si había criado monstruos por estar siempre ausente, por querer comprar amor con regalos caros? Alma entró más tarde y lo encontró sentado a oscuras. Don Eduardo, ¿puedo decirle algo sin que se enoje? Él asintió. El amor no se mide en herencias ni en casas. Se mide en la forma en que alguien te acompaña. Usted fingió estar enfermo para descubrir la verdad, pero tal vez la verdad es que nunca estuvo presente para ellos. Las palabras lo atravesaron. Eduardo apoyó la frente en la palma de la mano. Entonces, ¿qué me queda? Alma se sentó frente a él y respondió con calma: la oportunidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde. En el pasillo, el eco de una risa grabada en un video de Mariana sonaba en altavoz. Por fin podremos vivir sin cadenas. Eduardo apretó los puños. No sabía si su corazón fingía doler o si por primera vez estaba sintiendo el verdadero peso de la soledad. La casa, tan grande y llena de lujos, se volvió un desierto en cuanto Elena y Mariana partieron a Los Cabos. Las cortinas seguían impecables. Los floreros rebosaban de rosas, pero el eco de los pasos de Eduardo retumbaba como si caminara en ruinas. Alma se mantenía cerca, en silencio, solo apareciendo para ofrecerle agua o ajustar la almohada. Daniel pasaba más tiempo en la azotea, guitarra en mano, intentando perderse en acordes que nadie escuchaba. Una tarde, mientras fingía una siesta, Eduardo escuchó risas en la sala. Bajó despacio, apoyándose en el bastón falso, y se detuvo al pie de la escalera. Allí estaba Paola, la nuera, sentada con un desconocido trajeado. Tenía papeles sobre la mesa. Si conseguimos la firma del notario, la venta se puede adelantar. Mi suegro está más allá que acá. El hombre asintió. Nadie se negará. Y si lo hace, con su estado podemos alegar incapacidad. Eduardo sintió un frío que no venía del cuerpo. Retrocedió sin hacer ruido y subió otra vez. En su cuarto, apretó el borde de la cama. No solo lo daban por muerto, ya lo estaban desapareciendo en vida. Esa noche Alma lo encontró despierto mirando el techo. ¿Qué vio? Eduardo tragó saliva. Me quieren borrar.
Venden mi vida mientras todavía respiro. Alma lo miró con firmeza. Entonces deje de fingir. Hable. Eduardo negó con la cabeza. No. Quiero que lleguen hasta el final, que se hundan en su ambición. Solo así sabré quiénes son de verdad. Pero el teatro se volvió insoportable. Daniel entró con la guitarra colgada y una mirada cansada. Papá, ¿sabes qué dicen de ti en el grupo de WhatsApp familiar? Que ya no vas a durar, que es mejor arreglar todo antes de que nos sorprenda la herencia. Ni siquiera esperaron a que te fueras. Eduardo intentó tocarle el hombro, pero Daniel se apartó. ¿Sabes qué duele? Que ni siquiera me sorprende. En esta casa nadie habla de otra cosa que no sea dinero. Las palabras de su hijo lo persiguieron toda la madrugada. Eduardo recordó cumpleaños olvidados, presentaciones escolares a las que nunca fue, cenas en las que solo hablaba de contratos. ¿Había criado verdugos o víctimas? ¿Qué parte de la crueldad de Mariana y la frialdad de Elena era reflejo suyo? La mañana siguiente, el abogado Robledo volvió con documentos. Eduardo los recibió en secreto en la biblioteca. Avance con los trámites, y si alguno intenta adelantar la herencia, denuncie. Quiero que quede registro de todo. Robledo lo miró con cautela. Don Eduardo, está jugando con fuego. Cuando descubran la verdad, el resentimiento será profundo. Eduardo apretó los labios. Ya me destruyeron por dentro. Ahora les toca verse en el espejo. Mientras firmaban, Alma escuchaba pasos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Paola, con ojos chispeantes. ¿Qué hacen aquí? Eduardo levantó la vista fingiendo debilidad. Un chequeo legal. Paola sonrió con veneno. ¿No confía en su familia? Eduardo sostuvo la mirada. Confío más en los papeles que en las sonrisas. Paola salió dando un portazo. Afuera, marcó un número en su celular. Mariana, tenemos que hablar. Tu papá se está moviendo más de lo que aparenta. En el silencio de la biblioteca, Eduardo cerró los ojos. Por primera vez, entendía que el teatro que había montado no solo lo exponía a la verdad, lo estaba arrastrando a una guerra de traiciones que quizá no podría controlar. El lunes por la noche la puerta principal se abrió con estrépito. Elena y Mariana regresaron cargadas de bolsas y perfumes caros, como si hubieran olvidado por completo que en esa casa se suponía que había un enfermo grave. «Papá sigue vivo, ¿verdad?», soltó Mariana en tono de broma, dejando caer sus maletas en la sala. Elena no la reprendió. Se limitó a quitarse los lentes oscuros y pedir un café. Eduardo, desde el pasillo, observaba sin hacerse notar. El falso cansancio le servía de máscara. Los hombros caídos, el bastón arrastrado. Mariana se acercó con una sonrisa hipócrita. «¿Cómo estás, papi? Te trajimos una guayabera de Los Cabos. Seguro te verías guapísimo si pudieras usarla». Eduardo sonrió débilmente, tragándose la bilis. Esa misma noche, Alma escuchó detrás de la puerta de Elena y Mariana una conversación que la heló. «Mamá, Paola dice que el abogado estuvo en la casa. Si papá cambia el testamento, perdemos todo». Elena respondió sin emoción. «Entonces hay que presionarlo. Siempre cede cuando lo acorralan». Al día siguiente, Elena entró al cuarto de Eduardo con gesto compasivo. «Amor, estuve pensando, ¿no crees que sería mejor ir adelantando algunas firmas? Ya sabes, para que no se compliquen las cosas». Eduardo levantó la vista despacio. «¿Y si no quiero?». Elena forzó una sonrisa. «Piensa en nosotros. No podemos quedarnos en el aire si algo pasa». Eduardo fingió un ataque de tos para evitar responder. Cuando ella salió, Alma se acercó. «¿Ya ve? No esperan siquiera a que se apague la vela. Quieren soplarla ellas mismas». Eduardo apretó la sábana con los puños. «Que lo intenten. Quiero ver hasta dónde llega su ambición». Esa tarde, Mariana irrumpió en la biblioteca con papeles en la mano. «Papá,
Esto es un poder notarial, solo necesitas firmar y nosotros nos encargamos de todo. Tú ya no deberías preocuparte. Eduardo la observó en silencio, sintiendo que cada palabra era un golpe. ¿Y si me niego? Mariana arqueó las cejas. Entonces demostrarías que prefieres vernos pelear a que la familia esté unida. La presión aumentaba como un nudo en la garganta. Eduardo pidió tiempo, alegando cansancio. Mariana salió enfurecida, lanzando un portazo que sacudió la casa. Esa noche, Daniel entró con pasos cautelosos. «Papá, no firmes nada, no confíes en ellas». Eduardo lo miró con ojos cansados. «¿Por qué me lo dices?» Daniel se encogió de hombros. «Porque aunque nunca me escuchaste, yo sí te quise, y lo sigo haciendo, aunque me duela admitirlo». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Cuando Daniel salió, se quedó mirando la ventana abierta. El aire de la ciudad entraba frío, pero lo que helaba de verdad era la certeza. Su familia ya no solo esperaba su muerte, estaba dispuesta a fabricarla en vida con documentos y presiones. Mientras apagaba la lámpara, escuchó a Elena murmurar en el pasillo: «Si no cede, buscaremos otra manera». Eduardo cerró los ojos, pero no pudo dormir. El juego había pasado de la indiferencia a la amenaza. La tensión estalló al amanecer. Eduardo bajó a desayunar acompañado de Alma, quien lo sostenía del brazo para reforzar la farsa. En la mesa lo esperaban Elena, Mariana y Paola, con semblantes duros y una carpeta abierta. El aroma a café recién colado no lograba disfrazar la pesadez del aire. Mariana fue directa. «Papá, ya no podemos esperar más. Necesitas firmar estos documentos. El abogado puede venir hoy mismo». Paula asintió con frialdad. «Es lo mejor para todos. Tú descansas, nosotros nos ocupamos de los asuntos pesados». Eduardo los miró en silencio. Fingió debilidad, apoyando la frente en la mano. «No sé si estoy listo». Elena lo interrumpió con una voz gélida que no usaba desde hacía años. «Estás enfermo, Eduardo. Tienes que pensar en lo práctico. La familia no puede quedar vulnerable». Alma intervino con cautela. «Disculpe, señora, pero don Eduardo necesita tranquilidad, no presiones». Mariana la fulminó con la mirada. «Cállate. Tú aquí eres empleada, nada más». El silencio fue insoportable. Eduardo levantó la cabeza y con voz quebrada dijo: «Denme un par de días. Quiero pensarlo». Mariana golpeó la mesa. «No tenemos días». Paola intentó suavizarlo. «Mira, si firmas ahora, incluso podemos organizar una celebración en tu honor, como un homenaje en vida». Las palabras lo atravesaron. Homenaje en vida. Sonaba más a despedida anticipada que a cariño. Eduardo respiró hondo, disimuló una tos y se levantó. «Estoy cansado. Hablaré con el abogado cuando me sienta mejor». Se retiró al estudio, Alma detrás de él. Una vez solos, se derrumbó en el sillón. «Quieren borrarme en vida, Alma. No son hijas, no son familia, son buitres». Alma lo miró con seriedad. «Entonces, deje de esperar lágrimas que nunca llegarán. Planee su movimiento y sorpréndalos». Esa misma tarde, llamó al licenciado Robledo en secreto. «Quiero un poder nuevo, pero con una cláusula. Nadie lo sabrá hasta que yo mismo lo anuncie. Y si me pasa algo, se ejecuta de inmediato». El abogado aceptó, intrigado. Por primera vez en días, Eduardo sintió un extraño alivio. Tenía una carta bajo la manga. Sin embargo, al asomarse por la ventana y ver a Elena hablando por teléfono en el jardín, supo que la guerra estaba declarada. Escuchó apenas un fragmento de su voz. «Si no firma pronto, buscaremos otra manera». Esa noche, mientras fingía dormir, escuchó los pasos de Mariana entrar a su cuarto. Creyó que lo besaría en la frente como cuando era niña, pero lo que oyó fue su voz en un susurro frío. «Si no entiendes por las buenas, entenderás por las malas».
Eduardo se quedó quieto, el corazón latiéndole con violencia. Por dentro supo que la farsa había llegado demasiado lejos. Ahora ya no observaba simples ambiciones. Ahora estaba frente a un peligro real. Eduardo despertó al amanecer con la amenaza de Mariana aún taladrándole los oídos. La casa estaba silenciosa, pero ese silencio tenía filo. Abrió el cajón de su buró y sacó el papel donde Elena había escrito antes de viajar a Los Cabos. Nos vemos el lunes. No te preocupes, te dejamos en buenas manos. Lo leyó de nuevo y lo rompió en pedazos. Sabía que esas manos no lo protegían, lo estrangulaban. Alma entró con una bandeja de té. Notó sus ojos cansados. No durmió nada. Eduardo la miró fijo. Ellas están planeando algo. Ya no es codicia, Alma. Es amenaza. Ella respiró hondo. Entonces no espere más. Haga que sus movimientos sean invisibles. La única forma de vencer a una traición es sorprenderla. Ese mismo día citó en secreto al licenciado Robledo en la biblioteca. Prepare un documento blindado. Quiero que, si me pasa algo, el dinero no vaya directo a mis hijos. Todo se irá a un fideicomiso para becas, hospitales y cultura. Que sepan que no heredarán el dinero fácil que esperan. Robledo lo miró sorprendido. ¿Está dispuesto a convertir a su familia en sus enemigos? Eduardo apretó la mandíbula. Ellos ya eligieron ese papel. Mientras tanto, Mariana hablaba con Elena en la terraza. Mamá, Paola y yo pensamos que si el notario certifica que papá ya no está en condiciones de decidir, podemos tomar el control legal. Elena bebió un sorbo de vino y contestó con frialdad. Haz lo que tengas que hacer. Yo ya me cansé de esperarlo. Daniel fue el único que entró al cuarto con un gesto distinto. Traía su guitarra colgada y los ojos bajos. Papá, no me gustan las conversaciones que escucho en esta casa. Tienes que cuidarte. Eduardo lo observó con un nudo en la garganta. Hijo, ¿todavía confías en mí? Daniel dudó unos segundos antes de responder. Confío en lo que veo ahora. Un hombre que por fin escucha. Ese atisbo de honestidad fue un golpe más fuerte que cualquier traición. Eduardo comprendió que aún podía rescatar algo, aunque fuera un solo lazo de amor. Esa noche, mientras fingía dormir, oyó de nuevo pasos en su habitación. Mariana entró sigilosa, se acercó a la mesa de noche y revolvió los cajones. Eduardo entreabrió los ojos lo suficiente para verla revisar documentos. Al no encontrar nada, murmuró con rabia. Tarde o temprano te doblaremos, viejo. Cuando se fue, Eduardo se sentó en la cama con el corazón acelerado. Alma apareció desde la penumbra, pues había escuchado todo. Ya no es tiempo de observar, don Eduardo. Si no actúa, lo destruirán de verdad. Él asintió, con la mirada endurecida. Tienes razón. Llegó el momento de dejar de ser enfermo y volver a ser el hombre que soy. Pero esta vez, no por dinero ni por orgullo. Lo haré para que aprendan qué significa perder lo que nunca supieron valorar. El sonido de un trueno retumbó afuera, como si la ciudad entera confirmara la guerra que estaba a punto de comenzar dentro de aquella casa. El primer movimiento de Eduardo fue tan silencioso que nadie lo notó. Robledo, siguiendo sus instrucciones, había inscrito ya el fideicomiso. Gran parte de sus bienes quedaban asegurados para obras sociales y proyectos comunitarios. Ni Mariana, ni Elena, ni Paola podrían tocarlos aunque lo intentaran. El documento sellado y notariado descansaba en una caja de seguridad cuyo acceso solo Alma conocía. Esa mañana, mientras todos desayunaban en el comedor de mármol, Eduardo bajó con paso lento, fingiendo fragilidad. Mariana le acercó un jugo con una sonrisa falsa. Papá, hoy podrías firmar al menos el poder de la casa de Polanco. Así nos das tranquilidad. Eduardo bebió un sorbo y respondió con voz apagada. Todo a su tiempo, hija. Hay asuntos que estoy revisando con el licenciado. La frase encendió las alarmas. Elena dejó caer la cuchara.
¿Con el licenciado Robledo? ¿Y por qué sin nosotras? Eduardo fingió una tos y se limpió con la servilleta. Porque aún soy yo quien decide. El silencio fue como un latigazo. Paola intentó suavizar la tensión. Solo queremos ayudarte, no tienes que cargar solo con esas preocupaciones. Eduardo la miró de frente por primera vez en semanas. ¿Ayudarme? ¿O asegurarse? Nadie respondió. Después del desayuno, Mariana explotó con su madre en la terraza. Lo está haciendo a propósito. Algo tramó con el abogado. Tenemos que adelantarnos. Elena asintió con frialdad. Si no cede, lo declararemos incapaz. Y ahí se acabó su juego. Mientras tanto, Eduardo llamó a Daniel al estudio. Sobre el escritorio reposaba una carpeta sellada. Hijo, esto es para ti. No son propiedades ni dinero. Son mis acciones en una fundación de música. Es lo único que tiene sentido dártelo a ti, porque sé que lo usarás bien. Daniel abrió los ojos, incrédulo. ¿De verdad? Después de tantos años de ignorar mi música, Eduardo bajó la cabeza. Me equivoqué contigo, y quizá con todos, pero todavía puedo elegir a quién confiar lo que queda de mí. Daniel apretó el documento contra el pecho. Gracias, papá. No sé qué decir. Eduardo lo tomó del hombro. Solo dime que, cuando todo explote, estarás de mi lado. Daniel asintió con lágrimas contenidas. Al caer la tarde, Mariana interceptó a Robledo en la entrada de la casa. Sé que estuvo con mi papá. Exijo saber qué tramaron. El abogado, frío, respondió: Asuntos confidenciales, señorita. Cuando llegue el momento lo sabrá. Mariana lo miró con furia, sabiendo que algo se le escapaba de las manos. Esa noche, Eduardo reunió a todos en la sala. Su voz, antes débil, resonó con una firmeza que nadie esperaba. Quiero que sepan que estoy tomando decisiones importantes. Ya no soy un enfermo pasivo, y pronto todos se enterarán de cuáles son esas decisiones. El silencio fue absoluto. Mariana lo miró con rabia, Elena con frialdad, Paola con nervios. Solo Daniel sonrió en silencio, sabiendo que su padre había comenzado un contraataque que podía destruir las máscaras de todos. En la penumbra, Alma lo observaba. Por primera vez, Eduardo no parecía un hombre enfermo, sino un juez a punto de dictar sentencia en su propia casa. El cambio en Eduardo se volvió evidente en cuestión de horas. Ya no se quedaba en cama fingiendo debilidad. Ahora caminaba por la casa con paso más firme, aunque aún sostenía el bastón para mantener la apariencia. Mariana lo observaba como un halcón. «Algo trama, mamá. No es casualidad que de pronto se sienta mejor». Elena, mientras servía vino, contestó sin emoción. «Entonces descubramos qué es». Esa misma noche, Paola entró sigilosa al estudio. Revisó cajones, papeles, hasta la computadora. Nada. Pero en un falso compartimento encontró un sobre con el sello de un notario. Lo abrió con manos temblorosas. No eran escrituras, eran copias de un fideicomiso a nombre de una fundación educativa. Paola palideció. «Está donando todo». Le guardó el sobre apresuradamente, pero Eduardo ya estaba en el marco de la puerta. «¿Buscabas esto?» Su voz retumbó en la penumbra. Paola se quedó paralizada con el sobre en la mano. Yo solo quería ayudarte». Eduardo avanzó despacio. «No busques excusas. Lo que viste es real, y pronto todos lo sabrán». Paola dejó caer el sobre y salió corriendo, sabiendo que su secreto sería descubierto. Al día siguiente, Mariana explotó frente a todos. «Papá está regalando lo que nos pertenece. ¡Se está volviendo loco!» Daniel dio un golpe sobre la mesa. «No nos pertenece, nunca fue nuestro, y si él quiere ayudar a otros, tiene derecho». Elena lo miró con frialdad. «Hablas como si no fueras parte de esta familia». Daniel replicó. «Quizá porque soy el único que todavía se comporta como hijo».
Eduardo permaneció en silencio, observando cómo la grieta en su familia se hacía más profunda. Alma, desde un rincón, entendió que el desenlace estaba cerca. Esa noche, Elena entró a la habitación de Eduardo. Se sentó frente a él con el rostro endurecido. «Escúchame bien, si continúas con este plan, te vas a quedar solo. Yo no pienso cuidar de un hombre que desprecia a su propia sangre». Eduardo la miró sin pestañear. ¿Cuidar? Elena, hace años que me dejaste solo. Ahora solo estoy firmando lo que siempre fue cierto. Elena se levantó, temblando de rabia. «Te arrepentirás». Cuando salió, Eduardo apoyó la cabeza en el respaldo. Alma entró con una taza de té y susurró: «Don Eduardo, ya no hay vuelta atrás. Ellos lo ven como enemigo, y usted tiene que decidir si se sigue escondiendo tras la máscara de enfermo o si por fin se muestra como el hombre que es». Eduardo cerró los ojos, apretando la mano de Alma. «Mañana, Alma, mañana se acaba el teatro». La mañana siguiente, la casa amaneció cubierta por una tensión invisible. Eduardo pidió que todos se reunieran en la sala principal. Mariana llegó con gesto desafiante, Paola con nervios apenas disimulados, Elena con frialdad calculada, y Daniel, el único que parecía tener el corazón abierto, se sentó en silencio a su lado. Alma permaneció de pie, testigo muda de lo que estaba por ocurrir. Eduardo se levantó despacio, todavía apoyado en el bastón, pero ya sin fingir debilidad. Sus ojos tenían un brillo que ninguno recordaba haber visto en años. «Hoy se acaba esta farsa», dijo con voz clara. Mariana rodó los ojos. «¿Otra vez con tus misterios, papá?» Él dejó el bastón a un lado, caminó sin tambalearse hasta el centro de la sala. Un silencio helado cayó sobre todos. «No estoy enfermo, nunca lo estuve. Fingí mi enfermedad porque quería ver la verdad en ustedes. Y la vi. Vi cómo celebraban mi final antes de tiempo, cómo hacían cuentas con mis bienes, cómo planeaban borrarme mientras aún respiro». Mariana se puso de pie de golpe. «Eso es una crueldad. ¿Cómo te atreves a engañarnos así?» Eduardo la señaló con el dedo. «¿Engañarlos o mostrarles quiénes son? Escuché tus palabras, hija. Cuando papá ya no esté, venderemos la casa. Vi tus planes, Paola, con documentos escondidos. Y a ti, Helena, te oí decir que la vida sigue, como si yo fuera un mueble viejo que estorba». Helena se levantó, la voz temblorosa. «¿Y qué esperabas? Has pasado toda tu vida fuera de esta casa, comprando amor con cheques y regalos. No vengas ahora a hacerte el mártir». Eduardo cerró los ojos un instante. «Tienes razón, Helena. Yo también fallé, pero al menos nunca planeé la muerte de nadie por conveniencia». El silencio fue insoportable. Daniel rompió a hablar. «Yo lo sabía. Sabía que no estabas enfermo. Te veía diferente y aún así me quedé. Porque aunque hayas fallado, sigues siendo mi padre, y alguien tenía que estar contigo». Eduardo lo miró con los ojos humedecidos. «Eres el único que me dio una pizca de esperanza, hijo. Y por eso, lo poco que dejé en familia es tuyo. Los demás ya no heredarán nada. Todo se irá a becas, hospitales y cultura, para gente que sí valore lo que yo nunca supe dar en casa». Mariana gritó, fuera de sí: «¡Nos estás robando! Ese dinero es nuestro por derecho». Eduardo alzó la voz con una fuerza que resonó en cada rincón de la mansión. «Nada es suyo. No trabajaron por él, no lo sudaron, no lo soñaron. Se sentaron a esperar mi muerte como buitres, y ahora tendrán que aprender a vivir sin mi sombra». Elena lo miró con odio helado. «Entonces, no nos busques cuando estés solo». Eduardo respiró hondo, sintiendo que esas palabras ya no le pesaban. «Ya estoy solo desde hace años. Hoy solo lo confirmé». Alma se acercó y le tomó la mano. Eduardo la sostuvo con firmeza, como si por primera vez en mucho tiempo alguien estuviera realmente a su lado. El telón de su farsa había caído. Lo que quedaba era un campo abierto de verdad.
dolorosa pero limpia. La sala quedó en silencio después de la tormenta. Mariana, roja de furia, salió dando un portazo. Paola la siguió, lanzando una mirada de rencor. Elena permaneció de pie frente a Eduardo, con los brazos cruzados, los labios apretados y los ojos de hielo. «No volveré a esta casa», dijo finalmente, y se marchó sin mirar atrás. El eco de sus pasos retumbó en el mármol hasta desaparecer. Eduardo se dejó caer en el sillón, con el pecho agitado. No era el cansancio físico, era la herida abierta de toda una vida de decisiones equivocadas. Daniel se acercó y le puso la mano en el hombro. «Papá, no sé cómo vamos a recomponer todo esto, pero yo no me voy a ir, no otra vez». Eduardo lo miró con lágrimas contenidas. «Hijo, no sé si merezco tu lealtad. Pasé más tiempo con mis empresas que contigo. No escuché tu música, no estuve en tus días importantes. Y aún así me sostienes cuando todos me sueltan». Daniel sonrió apenas. «Quizá porque yo no busco tu dinero, papá. Solo quiero que me veas, que dejes de fingir». Alma, desde un rincón, añadió con voz suave: «A veces, las pérdidas limpian la casa, y cuando se limpia, puede volver a entrar la vida». Eduardo le devolvió una mirada agradecida. Los días siguientes fueron duros. Mariana intentó demandar. Elena habló en sociedad de la traición de Eduardo, y Paola difundió rumores de que él había perdido la razón. Pero los documentos estaban blindados. El fideicomiso se activó, y los bienes comenzaron a transformarse en becas, hospitales y proyectos culturales. La prensa habló del millonario que, en lugar de dejar una herencia a sus hijos, decidió invertir en el futuro de los que nunca habían tenido nada. En el barrio, un mural con su nombre apareció junto a jóvenes que recibían instrumentos musicales gracias a su fundación. Daniel fue invitado a dirigir uno de esos talleres. Eduardo asistió en silencio a la primera clase. Su hijo, frente a un grupo de niños, enseñando acordes con paciencia y alegría. Ese día, por primera vez en décadas, sintió que la riqueza tenía sentido. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los ventanales de la mansión, ahora casi vacía, Eduardo se sentó en el jardín con Alma. «Fingí estar enfermo para descubrir la verdad», dijo con voz baja. «Y lo que descubrí me destruyó, pero también me salvó. Porque en medio de tanta traición encontré lo único que todavía vale, un hijo que me quiere, aunque yo no lo merezca». Alma lo miró con ternura. «Entonces no perdió todo. Lo que queda es lo que nunca se compra, amor verdadero». Daniel llegó con su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave. Eduardo cerró los ojos, escuchando. Cada nota era un perdón silencioso, cada acorde, un puente tendido entre padre e hijo. Cuando abrió los ojos, el rostro de Daniel estaba iluminado por la última luz del día. Eduardo pensó que, quizá, no era tarde para aprender a ser padre. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué enseñanza te dejó. Tus palabras inspiran a otros.